Hola, gusto saludarte. Quien te habla el ingeniero y magíster Evelyn Infante Buter. En esta oportunidad te doy la bienvenida al primer módulo del programa de especialización de gestión y manejo integral de residuos sólidos, en la que corresponde conversar acerca de la normativa y el plan de manejo de gestión ambiental de residuos sólidos. A continuación, te presento el contenido de este primer módulo que habla, partiendo en este caso del marco legal nacional, principios, lineamientos de la política y enfoque social, residuos sólidos, organización local para el desarrollo de un PIGARS. Un PIGAR es un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, el diagnóstico o definición del problema, establecimiento de los objetivos y alcance del PIGARS, identificación y evaluación de las alternativas, preparación de la estrategia, formulación del plan de acción PIGARS y la ejecución y monitoreo de este plan. Entonces, el marco legal nacional en que parte todo este tema, el primero, por supuesto, la base es la Constitución Política del Perú, en donde distintos capítulos de su contenido, habla sobre estos temas de forma directa e indirecta, partiendo del capítulo 1, desde los derechos fundamentales de las personas, donde todos nosotros tenemos el derecho de un ambiente equilibrado y adecuado. En el capítulo 2 sobre el ambiente y los recursos naturales, el capítulo 14 de la descentralización, donde le dan las competencias a los organismos locales, distritales y provinciales, justamente para fomentar, formular, promover actividades que vayan a la sustentabilidad o que estén apuntando o que vayan como objetivo la sustentabilidad, en este caso, de los recursos naturales, ¿no? Esto todo lo que tiene que ver, por supuesto, existen otras normas que ayudan justamente al desarrollo de todo este tema. Ahora bien, vamos a los principios, lineamientos y política y enfoque social. En este caso, tenemos el principio rectores, empezamos con la educación, ¿no? En el contexto bajo el cual se debe regir el plan, ¿no? En este caso, la educación, la modificación de los patrones de producción, estilos de vida y todo lo que tiene que ver con el consumo insostenible, requieren de una estrategia educativa, vamos a decirlo así, ¿no? Y que de esta manera que fomente una cultura ambiental basada en la prevención y por supuesto en la promoción de buenas prácticas ambientales partiendo desde las escuelas, hogares y comunidad. Por supuesto, esto tiene que ir incluido con actividades económicas con el apoyo, por supuesto, de alianzas estratégicas. Otro principio rector tenemos la prevención y minimización. En este caso, la salud nuestra y por supuesto y todo lo que es nuestro entorno, todo lo que es el ambiente, son primordiales. Y es por ello que se priorizan las medidas destinadas a conseguir la reducción de la generación de residuos sólidos, así como su peligrosidad. Otros principios rectores tenemos la precaución. Con la finalidad de proteger la salud de todos nosotros, cuando sea necesario recurrir a un criterio de precaución, de esta manera la falta de certeza científica no será ningún motivo para postergar medidas de protección. ¿A qué me refiero yo? Es cuando hablamos de precaución, nos estamos refiriendo a identificar aquellos posibles efectos potenciales negativos, aquellos que son indicios de peligro, a través de la intervención temprana, es decir, a través de la alerta, a través del análisis y el seguimiento continuo, ¿no? Se preside en el hecho de que muchas veces permitimos que las autoridades públicas se puedan equivocar en favor de la seguridad, lo cual no es poca cosa. La magnitud del año, en el año, puede ser más que preocupante la cantidad de equivocaciones que puedan tener estos organismos, ¿no? Entonces la historia nos ha indicado la lista de casos que podrían haberse evitado o al menos paliado si se hubiese adoptado con anterioridad un enfoque basado en la precaución, ¿no? Vamos al otro punto o otro principio que es la integración. La integración realmente es establecer esa sinergia entre los diferentes niveles de gobierno.
¿Asociado a qué? A la integración de planes, programas y acciones. Por supuesto, con todos estos niveles de gobierno, con la finalidad de, pues, de buscar ser más eficientes pues, en cuanto al tema. Buscar, el principio se basa más que todo en lo que es la cooperación y la sinergia respectiva. Otro principio rector es el control en la fuente, ¿no? Contemplar acciones directas para la implementación de actividades de control en la fuente como punto de inicio del ciclo de los residuos, o sea, desde el momento en que se genera, ¿no? Es aquí donde se direccionarán pues acciones hacia lo que es la reducción de la cantidad de residuos que terminen pues en disposición final a través de la segregación de los residuos y por supuesto con su respectivo recojo diferenciado. Otro principio rector sería digamos, la eficiencia de los residuos, ¿no? Promover el uso eficiente de los recursos y de la energía, pues eso facilitará a través de la valorización pues, de los mismos, la recuperación directa de los residuos, potenciando el reaprovechamiento, el reciclaje formal y por supuesto los mercados de productos recuperados, ¿no? Introduciendo aquellos enfoques de economía y mercado en la gestión de los residuos. Otro principio rector es la sostenibilidad. Bueno, consiste prácticamente en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras. Esto es lo que involucra, pues, o corresponde lo que es la sostenibilidad. Al mismo tiempo que se va a garantizar que un equilibrio entre el crecimiento de la economía, pero también considerando el respeto al medio ambiente y el bienestar social, ¿no? Entonces son todas esas acciones que permitan ese equilibrio económico, social y ambiental, por supuesto en materia de gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional como a nivel local, en todos los niveles correspondientes. Otro principio rector pues está asociado pues a la autosuficiencia. Pues los servicios de manejo de residuos sólidos se financiarán mediante los tributos, ¿no? O aquellos instrumentos similares gestionados por las entidades locales, ¿no? Entonces, realmente la autosuficiencia es eso, pues buscar a esas acciones que nos permitan, pues, asumir todos los costos para poder, digamos, tener una correcta gestión ambiental, ¿no? Por supuesto, los costos que puedan ser costeados por estos generadores de residuos. Otro principio rector tenemos la responsabilidad común pero diferenciada. Pues la gestión de los residuos sólidos es de responsabilidad común, es de todos, ¿no? No obstante, los generadores asumirán una responsabilidad diferenciada de acuerdo al volumen y peligrosidad de los residuos. Esto es más que todo cuando lo vemos desde el punto de vista a nivel industrial, ¿no? Y pues el tema también de lo que es la equidad, ¿no? Dependiendo de las zonas, si son zonas rurales, urbanas, pues ahí vemos la diferenciación pues, de precio en cuanto a estos servicios, si ustedes lo pueden validar, ¿no? Es así. Y el otro principio, pues, es el de responsabilidad extendida del productor. En este caso, digamos, promover este principio hacia aquellos residuos priorizados a nivel nacional que por su naturaleza o niveles de consumo, pues se requiere la intervención de los productores o comercializadores para su correcta disposición final. Vamos a otro principio que es la participación ciudadana y comunicación. Pues la participación ciudadana es fundamental ¿para qué? Para revertir la situación actual. Promover la máxima conjunción de esfuerzo en torno a una visión compartida, por supuesto a través de una eficiente y permanente comunicación. Otro principio, pues la tecnología. La ciencia y tecnología son prioritarias y estratégicas, bueno, para una mejor utilización de los escasos recursos disponibles y pues la adopción de decisiones y el desarrollo de programas se sustentarán en la información, en el conocimiento y por supuesto en la misma tecnología. Uno de los lineamientos de la política y enfoque social es el desarrollo de acciones de ciudadanía, educación, capacitación, para una gestión de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. Luego, otro principio es la adopción de medidas de minimización de residuos sólidos a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y, por supuesto, características de peligrosidad. Otro lineamiento es el desarrollo de una economía sostenible,
con la promoción de empleos verdes, beneficiando por supuesto prioritariamente a aquellas poblaciones que son vulnerables, y también incentivando a la formalización de recicladores informales para su inserción en el mercado formal. También tenemos el establecimiento de un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición final. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar situaciones de riesgo, impactos negativos, por supuesto, a la salud nuestra y de todo nuestro entorno, sin perjuicio a las medidas técnicamente necesarias, por supuesto, para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos. Lo otro es la adopción de medidas para que los presupuestos y costos de las entidades que generan o manejan residuos sólidos reflejen adecuadamente el costo real total. Y por último, dentro de los lineamientos de la política y enfoque social tenemos el desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción, comercialización que favorezcan, que apunten a la minimización o a lo que es el reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado. Ahora bien, después de los principios y lineamientos de la política y enfoque social viene lo que es el residuo sólido. ¿Qué son los residuos sólidos desde el punto de vista o del ámbito municipal y lo que es el alcance, ¿no? Y el ámbito no municipal? Desde el punto de vista del ámbito municipal son aquellos que están o corresponden o están, digamos, delimitados para los domésticos, los comerciales, o aquellos que pues pueden generarse de otra fuente pero que tienen similares características. En ellos se pueden incluir pues los residuos hospitalarios, pero aquellos que no son contaminados, los de oficinas digamos de empresa, de industria, y por supuesto de aquellos provenientes pues de limpieza de espacios públicos, parques y jardines. Aquellos que son de ámbito no municipal son aquellos que vienen actividades industriales pero que son, digamos, son peligrosos: establecimientos de salud, aeropuertos, terminales marítimos, plantas de tratamiento, actividades de construcción civil, entre otras. Okay. Ahora bien, viene lo que es el punto número 4, que es la organización local para el desarrollo de un PIGAR. Un PIGAR, un Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Ahora viene la definición de PIGAR, ¿no? En este caso, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Pues el PIGAR es un instrumento de gestión que se obtiene luego de un proceso de planificación estratégica y participativa, pero que nos va a permitir, por supuesto, mejorar las condiciones de salud y ambiente en determinada ciudad, por el cual se establecerán algunos objetivos y metas que estarán a largo plazo y se desarrollarán planes de acción de corto plazo y mediano plazo. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer un sistema sostenible de gestión de residuos sólidos. Y una de las estrategias, como les decía, a largo plazo de 10 a 15 años o más, mediano plazo de 3 hasta 5 años y corto plazo hasta 2 años. Ok, la organización local para el desarrollo de un PIGAR, por supuesto, tiene que ser un proceso participativo, de esfuerzo, digamos, multisectorial, y por supuesto contempla una serie de fases, ¿no? En este caso la identificación de actores y por supuesto la elaboración del plan. Pero en este caso lo que la identificación de actores lo que nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir definir el mapa institucional y político de la localidad, con el fin de que desencadenar el necesario proceso de movilización social que debe estar en la base del PIGAR, ¿no? Los actores típicamente relacionados con el sistema de gestión de residuos sólidos es la población, ¿verdad? Desde el punto de vista porque son contribuyentes sustancialmente en la generación de los residuos, pero también el mantenimiento de las condiciones de limpieza, ¿no? Además, la población en general tiene derechos y deberes con respecto al sistema, como por ejemplo fiscalizar y pagar también el servicio, ¿no? Los comités cívicos, existen comités cívicos, vecinales, clubes de madres, comedores, populares en este caso, entre otros, que son formas típicas de organización de la población. También existen dentro de estos actores el CONAN que es el Consejo Nacional del Ambiente, pues el organismo rector de la política nacional ambiental y tiene por finalidad planificar, promover,
coordinar una serie, digamos, de responsabilidades que están asociadas a velar por el ambiente y el patrimonio natural de la nación, ¿no? Entonces, la política nacional en materia ambiental que formula este organismo es de cumplimiento obligatorio. Y por supuesto, una vez identificado todo lo que tiene que ver con la organización, pues se procede a lo que es elaboración del plan. Como les decía, efectivamente está organizado, o los actores principales, hablamos de la población y el CONAN, pero esta organización lo podemos, digamos, clasificar de esta manera, desde la mesa de concertación como el comité técnico, ¿no? En lo que corresponde a la mesa de concertación es una instancia cívica, ¿verdad? Y político-institucional que va estableciendo las pautas del comité técnico. Y en el caso del comité técnico, pues este se encarga esencialmente de preparar el plan, o sea, es el que elabora, el que se sienta a elaborar, pero con base a lo que, digamos, las tomas de decisiones que de manera colectiva se van dando en esta mesa de concertación, ¿no? Y pues ambas instancias deben tener funciones claramente diferenciadas y deben disponer de un plan de trabajo para poder ir viendo y monitoreando pues los avances correspondientes. A continuación, presentamos una estructura organizativa sugerida, ¿no? En este caso hablamos de la mesa o el comité de concertación o la mesa de concertación y el grupo técnico. En este caso tenemos una conformación típica, ¿no? De siempre es necesario que desglosemos, porque cuando hablamos desde el punto de vista cívico, pues tenemos lo que es el alcalde, digamos, provincial o distrital, dependencias del gobierno central, universidades, empresas, sector privado, ONG, medios de comunicación. Y las funciones principales de este comité de concertación o mesa de concertación es, por supuesto, establecer los lineamientos, el apoyo político, institucional y financiero, aprobar el plan y asegurar pues la sostenibilidad del plan. Y este comité técnico es el encargado de elaborar el plan, ¿verdad? Y establecer pues avance de la mesa de concertación, ir monitoreando pues el avance de esta mesa de concertación. ¿Y cómo está conformado? Bueno, con equipos de seguimiento y medición, jefes de limpieza pública, regidores, especialistas en la materia, gobierno central o sector privado, ¿no? Ahora bien, vamos al punto número 5, que es el diagnóstico o definición del problema. Ok, vamos al punto número 5, que es el diagnóstico o definición del problema. En el diagnóstico o definición del problema, pues en esta sesión se describe la forma cómo se debe realizar una evaluación integral del estado del sistema de gestión asociado a residuos sólidos, con la finalidad de establecer el punto de partida del PIGARS, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿realmente los residuos sólidos es una prioridad dentro de las acciones gubernamentales? Pues la gestión de los residuos sólidos en el Perú todavía no es un tema de gran prioridad para la mayoría de las autoridades del país, ¿no? Aunque existen una creciente preocupación de la ciudadanía, en la ciudadanía en general, ¿no? Para encarar este tema. Pero tenemos un marco normativo que la rige y que de una u otra manera pues tenemos que cumplirla, ¿no? Porque realmente es necesario, es obligatorio, pero algunos entes gubernamentales pues quizás por temas de debilidad del sistema, temas de financiamiento, una serie de elementos pues que pueden estar, digamos, inmersos en las tomas de decisiones. Entonces este diagnóstico parte o tiene tres aristas, que es la caracterización del área de estudio, aspectos técnicos operativos y aspectos gerenciales, administrativos y financieros. Ahora bien, para la caracterización del área de estudio, que es una de las aristas del diagnóstico, empezamos con el contexto legal e institucional. ¿Qué información se requiere para determinar el contexto legal e institucional de la región o la provincia? Bueno, se necesita definir las competencias que son precisas de la institución, conocer los requerimientos legales que deben cumplir pues los proyectos de manejo de residuos sólidos, ya sea en este caso autorizaciones, estudios, entre otros, ¿no?
El otro punto que es importante dentro de esta caracterización es la población, ¿verdad? La población, la vivienda, lo que es ingreso, evaluación socioeconómica en general, ¿no? La información urbana es la matriz de referencia por excelencia para desarrollar cualquier PIGARS, o sea, cualquier plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos. Además, porque permite establecer las características de la recolección y el tipo de vehículo que se debe utilizar según las condiciones del sistema vial. Entonces, determinar el grado de habitabilidad en zonas urbanas, el proyectar necesidades específicas, por supuesto, de equipamiento. Todo esto es necesario conocer, identificar sitios idóneos para implementar la infraestructura de manejo de residuos. Entonces, la población es un elemento importantísimo dentro de lo que es la caracterización o el diagnóstico y, por supuesto, determinar cuáles van a ser esas estrategias para desarrollar este plan. El otro punto es, en este caso, el contexto ecogeográfico o la información básica de este contexto, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de clima, lo que tiene que ver con la parte de precipitación, fauna, flora, todo lo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, pues es necesario estimar la producción de residuos sólidos por zonas o barrios y también definir lo que son las grandes zonas de recolección y precisar la capacidad de pago de la población, conocer el número de clientes residenciales, viviendas, y establecer también tarifas diferenciales, lo que tiene que ver con el tema de equidad, ¿no? Pero más allá de esto, todo lo que tiene que ver con la ubicación de áreas que son, digamos, protegidas para lo que son la ubicación de rellenos, lo que son instalaciones e infraestructura, es sumamente necesario tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con este contexto, ¿no? El otro punto es la salud pública. Conocer a las personas o grupos sociales más expuestos a cualquier riesgo de contraer enfermedades infecciosas es importantísimo, ¿no? Priorizar las intervenciones en lo que tiene que ver con la prevención y control de la contaminación, por supuesto en esas zonas que son más proclives a enfrentar problemas de salud, y por supuesto identificar aquellos socios estratégicos para establecer esos programas complementarios de atención primaria de salud que forma parte pues también de la misma gestión digamos, del ente gubernamental. Evaluar los progresos del mejoramiento de la salud pública, por supuesto, consecuencia de la implementación del PIGARS, y por supuesto todo lo que tiene que ver con esas actividades complementarias para prever las enfermedades, ¿no? Otro de los puntos para la caracterización es la educación. Establecer el equipamiento educativo que potencialmente se puede, digamos, capitalizar en beneficio de todo lo que es el sistema de gestión de residuos sólidos. Es necesario, por supuesto, conocer el nivel de educación formal de la población. ¿Con qué finalidad? Bueno, perfilar los programas educativos, ¿no? Desarrollar algunas experiencias demostrativas de manejo de residuos sólidos, pues en las escuelas, ¿no? El otro punto a considerar tiene que ver con los aspectos socioeconómicos. Los aspectos socioeconómicos, lo que tiene que ver con el ingreso, es necesario precisar la capacidad y el deseo de la población pues de pago, ¿no? Conocer el número de clientes residenciales, o sea, cuántas viviendas, establecer tarifas diferenciadas, ¿no? Hablábamos también, el punto se relaciona con el punto anterior con respecto a la equidad. Estimar la producción de residuos sólidos por zonas o barrios. El otro punto, pues, tiene que ver con los servicios básicos, ¿no? Es importantísimo esta información como abastecimiento, o sea, el abastecimiento del agua potable, lo que es el tema de alcantarillado, energía eléctrica, la telefonía, entre otros, ¿no? El permitir conocer todos estos elementos hacen, pues, que podamos definir claramente cuáles son esas necesidades y establecer los objetivos para el desarrollo del plan, ¿no? El porcentaje de cobertura de estos servicios públicos, las características específicas de las áreas de intervención, el nivel de consumo y el gasto familiar en servicios públicos que son, digamos, esenciales, el porcentaje de morosidad que hay de estos servicios públicos que, bueno, que quizás es bastante alarmante, ¿no? También otro punto importantísimo dentro de esta caracterización es la organización social.
diseñar la estrategia de involucramiento y participación de la población organizada, de estos posibles, digamos, principales actores dentro de lo que es la organización del plan, pues permite de una u otra manera potenciar el liderazgo del plan, ¿no? Potenciar los programas de información, educación, comunicación, mediante por supuesto ese trabajo colaborativo con las organizaciones más representativas pues de la localidad. Como parte de lo que es la caracterización del área de estudio, una pregunta clave que se debe formular en todo momento durante el análisis del área de estudio es ¿cuál es la relación? ¿Cómo afecta o en qué contribuyen las características del área de estudio con el sistema de gestión de residuos sólidos, ¿no? Tenemos un ejemplo. ¿Cómo afecta? Una de las preguntas que debemos hacernos cuando se esté formulando pues, este análisis del área. ¿Cómo afecta o en qué contribuye el marco económico o institucional de la región en el sistema de gestión de residuos sólidos? Esa es una pregunta que nos podemos hacer y puede ser clave para lo que es la caracterización y el análisis del área de estudio. Ahora bien, vamos ahora a los aspectos técnicos operativos. Dentro de lo que es los aspectos técnicos operativos, pues comprende la revisión de los métodos y eficiencia de cada fase del ciclo de vida de los residuos sólidos. Como ustedes pueden observar en la figura, tenemos lo que es la generación, el almacenamiento, la recolección, transporte, transferencia y disposición final. Para ello es necesario tener en cuenta que existen existe una serie de indicadores que más adelante se van a tratar para establecer un sistema sencillo de evaluación y monitoreo del sistema de gestión de residuos sólidos. Ahora bien, dentro de los aspectos técnicos operativos, pues está la caracterización de los residuos sólidos. El análisis de la cantidad y características de los residuos sólidos del ámbito municipal que se generan en las viviendas, comercios, mercados, escuelas, etcétera, es un dato técnico sumamente importante para mejorar la operatividad del sistema de gestión de los residuos sólidos municipales. Esta información principalmente sirve de insumo para conocer la pertinencia del uso de equipamiento, ¿verdad?, disponible y por supuesto diseñar y proyectar las necesidades de equipamiento que vamos a tener nuevo, ¿no? Establecer la generación de los residuos sólidos municipales, la cobertura, recolección y disposición final, a nivel general y por supuesto por zonas o por barrios. También estimar la factibilidad de reciclaje o tratamiento de estos residuos, establecer la posibilidad de promover lo que es el reaprovechamiento de los residuos a nivel masivo, por supuesto con la participación de la población. También desde lo que es la cobertura de los servicios, esta información principalmente pues sirve de insumo para establecer lo que es la generación de residuos sólidos, ¿no? Saber la cobertura de recolección y disposición final a nivel general y por zona, ya sea por barrio, ¿no? Estimar la factibilidad de reciclaje o tratamiento de los residuos sólidos municipales, establecer la posibilidad de promover el reaprovechamiento de residuos a nivel masivo con participación de la población, también conocer la pertinencia del uso de equipamiento disponible, diseñar también a proyección las necesidades de requerimientos de equipamientos nuevos para el servicio, ¿no? Para esto se utiliza una lista de chequeos con preguntas claves para analizar todos estos aspectos, ¿no? De estos aspectos técnico-operativos. Vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pregunta. ¿Las unidades corresponden al tipo de residuos sólidos municipales que se recolectan? Es una pregunta que se haría para este diagnóstico, ¿no? Otra puede ser, ¿existe la recolección selectiva? Es decir, realmente se mezclan los residuos de demolición, los peligrosos, con este caso con los domésticos. Se realiza realmente el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de recolección. Son preguntas que nos ayudan justamente a hacer este diagnóstico, a caracterizar pues todo lo que tiene que ver con estos aspectos técnicos y operativos. Ahora bien, vamos a los aspectos gerenciales
administrativos y financieros. Ahorita terminamos de ver los aspectos técnicos operativos y ahora vamos a hablar sobre los aspectos gerenciales, administrativos y financieros. Independientemente del tamaño de la municipalidad, en este análisis es importante que ustedes incluyan un organigrama y un diagrama de flujo que muestre la secuencia de esos eventos y tiempos que se generan para la toma y cumplimiento de las decisiones. Se debe tomar también a tener en cuenta, y mostrar claramente la posición de la oficina, la dependencia, digamos el organismo encargado de todo lo que es el sistema de gestión de residuos sólidos, a efectos de conocer las relaciones que van a establecerse, la sinergia que se van a realizar con las otras áreas de la municipalidad, ¿no? Luego se deben analizar, por supuesto, los siguientes aspectos, y uno de ellos es el personal. O sea, ¿cuántas personas laboran directamente en el servicio? Hay que discriminarlo, ¿no? Hay que conocer aquellos que son administrativos, que son operativos, especificar el número. O sea, necesitamos tener información más específica de todos estos elementos porque, como les digo, es el diagnóstico, es el ver cómo estamos para justamente establecer las propuestas para poder desarrollar un plan y ejecutar un plan real, ¿ok? Entonces, además de conocer, pues, digamos, la discretización, pues, de las personas son administrativas, operativas, especificar el número de personas, el cargo, el estatus laboral, los turnos de trabajo, ¿no? También podemos colocar como ejemplo si es un personal es contratado, es un personal temporal, es permanente. Existen manuales de procedimientos, de funciones, se cumplen, porque puede ser que existan, pero no se cumplen. Entonces, el personal está entrenado para abordar todos los requerimientos del sistema de gestión de los residuos sólidos. Es una pregunta importantísima que se tienen que hacer. Existen políticas de incentivo para que el personal, o sea, personas que están realizando un buen desempeño, pues tengan incentivos y puedan realizar el trabajo con mayor entusiasmo. ¿Cómo se selecciona el personal? El personal tiene relaciones con, digamos, recicladores informales o desarrolla actividades, pues, económicas con los residuos. O sea, toda esta serie de preguntas es necesaria, y otras más, es necesario tenerlas en cuenta dentro de este diagnóstico asociado a este aspecto particular como el personal. Ahora bien, de lo que tiene que ver con lo que es la supervisión y monitoreo, analizar desde el nivel general, ¿no? O sea, desde el general al nivel operativo. Digamos, cumpliendo metas anuales hasta el control de rutas de recolección, ¿no? Digamos, ¿existen algún mecanismo de supervisión y monitoreo? O sea, realmente dentro del departamento, del área, existe esto. Estas son preguntas, interrogantes que se deben hacer para conocer más a detalle de las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Y si estos mecanismos de supervisión y monitoreo existen, funcionan. ¿Quién ejerce la supervisión y monitoreo? La supervisión y monitoreo pues es participativa. ¿Existe algún medio para canalizar quejas o sugerencias de los usuarios? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo que corresponde al presupuesto y contabilidad, en este rubro se debe evaluar cómo se prepara y ejecuta el presupuesto. ¿Cuál es la tarifa? ¿Cuál es la morosidad? ¿Cuáles son los ingresos de los egresos? Además, por supuesto, indicar si han habido experiencias previas que puedan incrementar el volumen de cobranza, ¿no? Campañas de sensibilización, coordinaciones con otras empresas del Estado, ¿no? Para la cobranza, si hay algún tipo de implementación de puntos de cobranza, o sea, conocer más allá sobre ese tema, y si no está, por supuesto, son los elementos que se van a tomar en cuenta en este plan como tal, ¿no? Ahora, lo que tiene que ver con el presupuesto, contabilidad, pues pasamos a los aspectos legales y normas municipales, donde por supuesto es necesario conocer el estado legal de la infraestructura del manejo, si tenemos, ¿no? Del manejo de residuos, ¿no? Si cuenta con un programa de adecuación, un manejo ambiental, si tiene licencia, permisos, si los terrenos realmente que están ocupando están legalmente saneados. Además, se debe dar cuenta de las normas u otros dispositivos legales
que en este caso la municipalidad haya promulgado, ¿no? O sea, digamos, de la casa, pues debe considerar todo esto, ¿no? O, digamos, esté en vía de hacerlo también. Esto permitirá, pues, por supuesto, conocer qué normas legales se suelen aprovechar o cuáles se deben promulgar para implementar un PIGAR, ¿no? Todos estos elementos que les he mencionado hasta los momentos son importantísimos desde el punto de vista legal, ¿no? Y, por supuesto, para lo que es el diagnóstico o definición del problema. Luego de los aspectos gerenciales administrativos y financieros asociados a lo que es el diagnóstico, pasamos al punto 6, que es el establecimiento de los objetivos y alcances del PIGAR. Ya hicimos el diagnóstico, ya caracterizamos, ya sabemos del punto de vista técnico, operativo, gerencial, administrativo, financiero. Ya sabemos cómo estamos. Ahora vamos a los objetivos y los alcances de ese plan. Ahora bien, ya luego de, digamos, ver todo lo que es el diagnóstico, las conclusiones del diagnóstico que se han formulado en la sección anterior, nos van a servir de base ¿para qué? Para establecer el alcance del plan, el objetivo y el alcance del plan, ¿no? Entonces, en esta sesión es importante que precisemos 4 aspectos claves del PIGAR, ¿no? Lo que es la identificación del área geográfica y lo que es el periodo de planeamiento, la selección de los tipos de residuos que se van a considerar en el PIGAR, el establecimiento del nivel de servicio que se debe alcanzar y la definición de los objetivos y metas. Entonces empezamos con lo que es la identificación del área geográfica. Para realizar esta tarea es importante contar con un mapa o un esquema que contenga ¿qué? Los límites políticos jurisdiccionales de las municipalidades. Ya sea en este caso que tengan, por ejemplo, vas a tener información de accidentes geográficos natural, como ríos, cerros, quebradas. Vas a tener, digamos, cuáles son esas zonas actualmente urbanizadas, las áreas de proyección de crecimiento urbano, que es a través del plan de desarrollo urbano local o catastral, uso de suelo. Por supuesto, la infraestructura de residuos sólidos, que es de uso común a varias municipalidades, como son las estaciones de transferencia, rellenos sanitarios. Y en este mapa o esquema tienes que delimitar el área geográfica de ese plan, ¿no? Y es importante tener en cuenta que el área geográfica típica de un PIGAR es la provincia, con todos los distritos integrados en digamos, un continuo urbano. Pero puede hacer caso, ¿verdad?, que en esta área que seleccionas haya más de una provincia. Y eso se puede dar, ¿no? Y hay un ejemplo, podemos colocar un ejemplo, ¿no?, donde un conjunto de distritos de 2 provincias integrados en una cuenca hidrográfica, un valle o un eje urbano homogéneo. Eso se puede dar. Ahora vamos a lo que es el periodo de planeación. El periodo de planeación o el periodo de planeamiento, pues el PIGAR debe tener un periodo o horizonte de planeamiento lo suficientemente amplio, de tal modo que las soluciones pues de corto plazo se puedan conjugar con las medidas de largo plazo, y así vas a optimizar el uso de los recursos disponibles. Tú proyectas, por ejemplo, rellenos sanitarios para periodos de vida útil que justifiquen una inversión inicial, ¿no? En este caso, como ustedes pueden apreciar, pues la puesta en marcha está considerada entre 0 a 1 año y está asociado a lo que son los planes operativos, ¿verdad?, anuales. De corto plazo de 0 a 2 años y está asociado a lo que es el plan de acción. De mediano plazo, pues de 3 a 5 años. De largo plazo, de 6 a 15 años o más, donde tú contemplas dentro de sus planes los rellenos sanitarios que pueden tener una vida proyectada de 20 a 30 años, ¿no? Ok, estos son de los aspectos claves que se tienen que tomar en cuenta para lo que es el objetivo y el alcance, ¿no? Entonces, el otro punto tiene que ver, de acuerdo a la legislación vigente, las municipalidades poseen responsabilidades para la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal, ¿verdad? Y estos residuos suelen comprender digamos, lo siguiente, ¿no? Además de los residuos domiciliarios, como ustedes pueden ver allí, se deberá considerar aquellos residuos que las municipalidades manejen, ya sean aquellos residuos de establecimiento de salud, barrido y todo lo que tiene que ver con las plantas depuradoras de agua y escombros, maleza. Entonces todo lo que es el alcance pues de lo que corresponde
a los residuos sólidos de la municipalidad. Ahora bien, después de la selección de los tipos de residuos que se deben considerar de acuerdo a la normativa, por supuesto, vamos a lo que es la definición del nivel de servicio y objetivos que se desean alcanzar. Para ello se plantea las siguientes interrogantes, ¿no? ¿Cuál es la calidad y cobertura actual del servicio? ¿Cuáles son las metas progresivas que se deben cumplir para llegar a un 100% de cobertura con la calidad deseada? Digamos, una visión global de hacia y hasta dónde se quiere llegar. Eso nos permite canalizar los esfuerzos e inversiones, ¿no? Por supuesto, siguiendo un rumbo definido. A eso nos estamos refiriendo de los objetivos generales o el nivel de servicio que se desea alcanzar. Es para ello y es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta y que se los voy a mencionar, que al establecer los objetivos generales del PIGAR, indirectamente se están planteando ya las necesidades de inversión y requerimiento de los recursos para asegurar la calidad y la cobertura esperada de lo que es el sistema de gestión de residuos. Ok, a continuación te comparto algunos temas que te ayudará a la definición de los niveles generales de calidad y cobertura pues, del sistema de gestión de residuos. Una de ellos es la cobertura del barrio de calles y espacios públicos, volumen de residuos sólidos municipales que se dispondrán en el relleno sanitario, volumen del residuo sólido municipal que se canaliza hacia las estaciones de transferencia, volumen de residuo sólido municipal que se reaprovecha, ¿verdad? Ya sea a nivel informal, botaderos o formal a través de centros autorizados de reciclaje, volumen de residuos sólidos municipales que se disponen en zonas públicas, torrenteras, cauces de río u otros, pues esos son temas que te ayudarán justamente a definir el alcance del servicio. Ahora bien, el establecimiento del nivel de servicio también se puede realizar planteando algunos escenarios, como se plantean a continuación, ¿no? El escenario mínimo. Ese escenario mínimo comprende la recolección de los residuos sólidos municipales por lo menos una vez por semana y disponerlo en un vertedero controlado, y el aspecto clave para ello es no empeorar, por supuesto, el sistema de gestión de residuos sólidos ya existente. Es decir, hay que optimizar a fin de ampliar la cobertura del servicio. Ese sería, digamos, el escenario mínimo. El otro escenario es el conservador. Este escenario consiste en recolectar los residuos sólidos municipales diariamente en la fuente, ¿verdad? Por supuesto, de gran generación, ya sea mercados, centros comerciales u otros. Y de 2 o más veces por semana en los domicilios. Y es, por supuesto, necesario disponer todos los residuos sólidos municipales en un relleno sanitario. Aspecto importante a considerar, optimizar lo existente. Los tres escenarios es importantísimo la optimización. Y por supuesto, en este caso, ampliar moderadamente el equipamiento que ya existe en las instalaciones. Por último, digamos, el escenario sería el aceptable, que consiste en lograr una cobertura de recolección y disposición final universal, tratar y recuperar adecuadamente los residuos sólidos municipales que lo requieran y, por supuesto, el aspecto clave sigue el mismo: optimizar los existentes, ampliar significativamente el equipamiento disponible igual que el conservador y mejorar sustancialmente la capacidad gerencial, administrativa y financiera e involucrar, por supuesto, al sector privado. Es clave para este escenario aceptable. Luego de la definición de los niveles de servicio y objetivos que se desean asociados a lo que son objetivos de alcance del PIGAR, vamos al punto 7, identificación y evaluación de alternativas. Entonces, dentro de la identificación y evaluación de alternativas, lo que se busca en este caso es responder a la pregunta: ¿qué hacer para lograr los grandes objetivos que, digamos, se sugieren en la sesión anterior, ¿no? O surgen de la sesión anterior? Entonces, el análisis de estas alternativas, digamos, de estos aspectos técnicos operativos, se pueden desarrollar considerando pues las distintas fases del ciclo de vida de los residuos sólidos, ya sea regeneración, todo lo que tiene que ver con la recolección, todo lo que es la vida útil, que ya lo vimos, para justamente, digamos, establecer la alternativa más apropiada para ello.
En este caso tenemos que en el caso de la etapa de generación, pues una de las alternativas sería evitar comprar productos que vienen con empaques en exceso, ¿no? El otro alternativa, separar residuos orgánicos, restos de verduras, ¿verdad? Con los inorgánicos, elaborar digamos, un bioabono, ¿verdad? Un compost con residuos orgánicos, almacenar y comercializar residuos inorgánicos. Ahora bien, vamos a explicar algunas alternativas dentro de lo que es la vida del ciclo, del ciclo de los residuos sólidos, ¿no? No todos, pero sí vamos a hacer énfasis en la mayoría. En el caso de la recolección, es importante tener en cuenta que pues las alternativas de mejoramiento de la cobertura y calidad del servicio es importante que se formule en base al principio de empezar por la optimización de lo existente. Y eso lo hemos venido hablando en los distintos escenarios que se ha planteado, ¿no? El tema de la optimización. Dentro de las alternativas en los aspectos técnicos en relación a lo que es la recolección, pues optimizar las rutas de recolección, planificar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que son utilizados para este servicio, asegurar que los horarios y frecuencias de lo que es recolección sean apropiados para la población y por supuesto integrar lo que es digamos, el control de ruta y la frecuencia de recolección, ¿no? Emplear el vehículo correcto para el tipo de residuo sólido municipal y las características de la ciudad, pues a implementar la recolección selectiva, ¿no? Nos vamos a lo que es el barrido, ¿no? Dentro de las alternativas está dotar al personal del barrido con equipos y herramientas apropiadas y de disponibilidad local, sincronizar el barrido con la evacuación y recolección de los residuos, concienciar a la población y usar, pues, y que los usuarios en general puedan colaborar con la limpieza de la ciudad, mejorar los sistemas de supervisión y estímulo del personal del barrido. Vamos a otro, que es en este caso transporte y transferencia, algunas alternativas asociadas a esta etapa, ¿no? Digamos, pesar el volumen de los residuos sólidos municipales que se coloquen en la estación de transferencia, evitar la acumulación o lo que es el almacenamiento, pues, de los residuos sólidos por tiempo prolongado, ¿no? Debe existir una regularidad con la frecuencia y el horario, ¿no? Para evitar la acumulación de los residuos por mucho tiempo, ¿no? Y más que todo en las vías públicas. Diseñar e implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, controlar que los vehículos de recolección lleguen al destino, ¿no? Alternativas asociadas a lo que es el relleno sanitario, ¿no? Controlar y pesar los vehículos que ingresan al sitio, digamos, conocer el tipo de residuos sólidos municipal que ingresa, asegurar que la compactación y la cobertura de los mismos, evitar el reciclaje informal, formalizarlo, ¿verdad? Existe mucho lo que es el reciclaje informal, mantener los dispositivos de prevención de la contaminación ambiental. Otra alternativa, considerar el volumen de los residuos sólidos, digamos que se debe procesar. El relleno sanitario, digamos, puede ser operado por maquinaria pesada, tractores, compactadores, o solamente puede ser, digamos, trabajado únicamente a través del esfuerzo humano, ¿no? Eso es importante considerar. Tener en cuenta que la infraestructura de manejo de residuos sólidos, ya sea centros de acopio, reaprovechamiento, estaciones de transferencia, relleno sanitario, se debe construir, pues, en los lugares que la municipalidad, digamos, provincial lo indique. Las alternativas de reaprovechamiento, ¿no? De residuos tanto inorgánicos como orgánicos. Los inorgánicos normalmente lo asociamos a los materiales como vidrio, plástico y metal, y por supuesto los orgánicos, aquellos, digamos, provenientes de los centros comerciales, digamos, de comercialización, ya sea de frutas, verduras, mercados, mataderos, restaurantes. Y por supuesto, considerar si el aprovechamiento se puede aplicar también a distintas escalas, ¿no? Desde una ciudad hasta una pequeña comunidad. Ok, luego de las alternativas de los aspectos técnicos operativos, pasamos a lo que es la evaluación económica y financiera de las alternativas técnicas, ¿no? De las que ya hemos venido hablando. Pero, o sea, es necesario que tomemos en cuenta estos dos conceptos, la evaluación económica y lo que es la evaluación financiera.
La evaluación económica ¿qué nos permite? Comparar y decidir por las soluciones de menores costos, el mínimo costo, por lo que toma en cuenta los costos totales, es decir, inversión y flujo de caja de operación también asociado a mantenimiento, o sea, ya sean fijos o variables. Eso es lo que es la evaluación económica. En el caso de la evaluación financiera, pues es distinto, ¿no? Posibilita analizar la relación existente entre lo que es el flujo de inversión, que es el presupuesto, y las fuentes de financiamiento, es decir, la factibilidad de ejecutar el PIGAR, ¿no? Entonces, la evaluación económica y financiera solo se debe realizar en aquellas alternativas que realmente demuestren factibilidad social, política y por supuesto que generen los menos impactos ambientales posibles. Ahora, es importante tener en cuenta que la evaluación financiera tiene tres objetivos centrales y eso tenemos que tenerlo claro. Uno es demostrar la factibilidad financiera de la estrategia, preparar un plan de financiamiento que nos asegure pues la concreción de esas actividades y por supuesto asegurar la disponibilidad del capital para poder nosotros cumplir oportunamente, o sea, en el tiempo correspondiente con los requerimientos del plan, lo que hemos contemplado en nuestro plan de acción, ¿no? Entonces, a continuación se presentan algunas alternativas para mejorar la gestión financiera, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en la pantalla, tenemos que en este caso pues adoptar una estructura organizativa integrada, ¿no? Y orgánica con su respectivo sistema de asignación de recursos financieros. Lo otro es como alternativa, digamos, financiera, sería crear un sistema que permite separar los costos por cada actividad, ya sea por barrido, por recolección, por relleno, o sea, que esté discretizado, con un responsable para el control financiero y que pueda monitorear y evaluar el rendimiento, la productividad y por supuesto la preparación de los presupuestos anuales, ¿no? En ciudades pequeñas esta actividad puede recaer en una sola persona, pero hay algunas entidades que pues requieren de un equipo más, digamos, multidisciplinario. Y por otro lado sería, digamos, estimular que la dirección o área de manejo, sea dirección, departamento, los responsables, pues, de residuos sólidos sientan el compromiso de la recuperación de los costos, las tarifas, y que esto no se ha visto como una responsabilidad, digamos, indefinida en otra área o dependencia, ¿no? Y lo otro sería también definir un mecanismo de cálculo de las tarifas y sistemas eficientes de cobranza. Existen programas de software justamente que permiten esto, ¿no? Entonces, comentar después que dentro de ello pues existe un programa de computadora llamado COSEPRE que digamos lo ha preparado CEPIS, pero es importante que la sostenibilidad financiera del sistema de gestión de residuos sólidos es tal vez uno de los mayores desafíos que tienen que enfrentar las municipalidades, ¿no? Y bueno, otro punto importante que se tiene que tomar en cuenta es que los precios que se usan en evaluación financiera son los precios del mercado, ¿no? Entonces, por lo que es de poca utilidad práctica realizar una evaluación financiera a largo plazo. Es por eso, por ese motivo, pues que la evaluación financiera se recomienda que se focalice en el plan de acción y en el plan operativo anual del PIGAR. Ok, continuamos. Entonces, para lo que es, digamos, seguimos con el tema de lo que es la evaluación, digamos, financiera para el plan de acción y el plan operativo anual, pues tenemos una serie de pasos. El primer paso sería establecer los objetivos financieros generales, ¿no? En este caso, por supuesto, en base a los objetivos del plan, los que ya hemos definido, ¿no? Hemos definido de acuerdo al diagnóstico. Y por supuesto la factibilidad de obtener los recursos financieros necesarios. El paso número 2 es definir si es aplicable el rol y papel del sector privado en la provisión del servicio de limpieza pública. O sea, es importantísimo ver si podemos hacerlo por esfuerzo propio o realmente necesitamos del acompañamiento del sector privado. Paso número 3. Preparar el plan de financiamiento, estimar las inversiones totales, la fuente de financiamiento, la estrategia específica de gestión del financiamiento.
El paso número 4, identificar las fuentes de financiamiento para poder cubrir costos recurrentes, ya sea desde el punto de vista operacional, mantenimientos esenciales, todo lo que tiene que ver con todas las fuentes de financiamiento, sus aportes y hacia dónde se asignarán los mismos. Y por último, tenemos que concluir acerca de la factibilidad y estabilidad financiera del plan de acción. Y eso es a través de validar la factibilidad, ¿verdad? Y estabilidad de ese plan de acción. Ahora bien, ok, vamos al punto número 8, que es la preparación de la estrategia. Dada la complejidad del sistema de gestión de residuos sólidos, la municipalidad debe identificar y buscar la concertación de esfuerzos de actores y grupos de interés. Y por supuesto, la estrategia se puede ir afinando por ensayo y error, ¿no? A partir de la lista corta de alternativas que se han venido priorizando, ¿no? Un aspecto clave en la formulación de las estrategias es la integración de las alternativas, tanto técnicas operativas como las organizacionales. O sea, tiene que ir de la mano. Ok, entonces dentro de lo que es la preparación de la estrategia, en esta sesión vamos a integrar esas alternativas evaluadas y seleccionadas, ¿no? Para luego elegir y formular la estrategia más apropiada al plan. Ya lo hemos hablado. No son todas las, digamos, las alternativas planteadas, no son todas las estrategias. O sea, realmente la que sea más apropiada al plan, a nuestro escenario. En buena cuenta se trata de responder a una pregunta. ¿Cómo se implementarán las alternativas seleccionadas que ya hemos mencionado en la sesión número 7? Y para ello, pues vamos a formular la estrategia del PIGAR, que implica pues considerar las siguientes dimensiones. Una es, ¿qué aspectos críticos del sistema de gestión de residuos sólidos se deben mejorar? ¿Verdad? Se debe buscar el efecto dominó, es decir, ¿qué determinada acción sobre un aspecto crítico desencadene una serie de impactos positivos en los diferentes componentes del sistema de gestión? Eso nos permitirá justamente ver qué estrategia más apropiada a nuestro plan. La otra pregunta, ¿qué actores o qué grupos de interés se encargarán de desarrollar las actividades críticas vinculadas a la pregunta anterior? O sea, dada la complejidad, como les dije, del sistema de gestión de residuos sólidos, la municipalidad tiene que identificar, tiene que buscar esfuerzos, tiene que buscar la manera de establecer sinergia con actores, grupos de interés, mesa de concertación. Digamos, es una instancia idónea para tal fin, ¿no? O sea, las mesas de concertación donde participan todos los equipos multidisciplinarios, ya sea universidades, ONG, comités, o sea, todo, digamos, la vida pues que forma parte de una localidad, sería sumamente, el área privada, sería sumamente importantísimo sumarlos para vincularlos dentro de lo que es dentro de las actividades, ¿no? ¿Cómo se abordarán los objetivos y temas estratégicos, ¿no? La selección del camino y los medios más apropiados para lograr alcanzar los objetivos planteados, ¿no? Se basa en buena medida en la intuición, un tema así como que de buena suerte, pero también de visión y capacidad de conducción estratégica, por supuesto, del grupo promotor o del equipo de trabajo del plan, del PIGAR. Ahora bien, vamos a los temas claves para el análisis de las estrategias de ejecución del PIGAR. Aquí tenemos un ejemplo de tema o cuestiones clave de acuerdo a los aspectos, ¿no? En el caso pues técnico ya lo vimos, ¿no? Vimos todos los temas que fueron mencionados desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, político, institucional y legal. Tenemos una serie de preguntas, o sea, temas que tenemos que tener en cuenta para justamente analizar las estrategias, ¿no? En el caso social vamos a colocar un ejemplo, no vamos a detallar cada uno de ellos por temas de tiempo, pero en el caso social, ¿ha participado la población en la formulación de la estrategia? Es importante analizar eso. ¿Cómo se promueve la equidad social y de género? ¿El personal del sistema de gestión de residuos sólidos, digamos, respalda la iniciativa?
se han tomado en cuenta sus necesidades laborales y seguridad e higiene ocupacional. Vamos desde el punto de vista institucional y legal. Un ejemplo, la estrategia no deja de lado a ninguna institución clave, eso es importante a las partes interesadas, ¿no? ¿Cómo se evitará la duplicidad o superposición de funciones en la interfaz institucional cuando ocurre estos cambios de gobierno que de repente todavía quedan personal del gobierno anterior y entonces no quieren seguir con la... O sea, ¿cómo se haría? Son, digamos, preguntas que se deben hacer que son claves para el análisis de las estrategias que yo requiero para ejecutar el plan y, por supuesto, tener resultados favorables. Aquí continúa pues desde el punto de vista institucional legal y desde el punto de vista ambiental, ¿no? En el caso ambiental, si se conocen los potenciales impactos ambientales de las alternativas, qué medidas se tomarán para prevenir y controlar los impactos ambientales, se ha hecho algún estudio de impacto ambiental y sociocultural, hay programas de adecuación ambiental en operaciones en curso, ya sea un ejemplo de si tenemos estaciones de transferencia o tenemos lo que son rellenos sanitarios o botaderos o vertederos. O sea, realmente esas preguntas son claves para analizar las estrategias de ejecución de los PIGARs. Ok, vamos ahora al punto número 9, que es la formulación del plan. Ya tenemos diagnóstico, tenemos estrategias, alternativas, tenemos ya, hemos analizado esas estrategias, si son claves o no, si son, o sea, todo eso, y ahora vamos a la formulación del plan de acción del PIGARS. Para ello, el plan de acción debe identificar las actividades prioritarias, ¿verdad? Sus correspondientes requerimientos de inversión para cada actividad. O sea, tiene que estar bien detallado. ¿Qué necesito? ¿En cuánto tiempo? Los indicadores de avance de los, digamos, los productos parciales y finales de los responsables. ¿Ok? Entonces, en el paso número 1, tenemos que identificar los campos de actuación, los objetivos específicos, metas, y por supuesto a que son correspondientes a la actividad de corto plazo, a mediano plazo, porque hablamos que los planes de acción están asociados a estos tiempos, ¿no? Entonces es necesario que las acciones de corto plazo sirvan de base para desarrollar las de mediano plazo. Por lo general, los planes de acción integran diversas actividades que se organizan en proyectos específicos, ¿verdad? Los cuales se engloban en pequeños programas o campos de actuación, como por ejemplo, y eso lo vamos a ver, digamos, en lo que es el desarrollo pues de la propuesta, vamos teniendo que en los planes de acciones se generan programas de reforzamiento, programas que complementan pues todo lo que tiene que ver con el plan de acción, ¿no? Ya pueden ser proyectos específicos de automatización del sistema contable, proyectos específicos de la parte catastral, inventario, lo que es la base de contribuyentes, puede ser proyectos de capacitación al personal de la municipalidad, o sea, surgen una serie de, digamos, se derivan una serie de proyectos y programas. Establecer los responsables, niveles de inversión y fuentes de financiamiento para cada meta. Eso va clave y necesario para poder desarrollarlo. El paso número 3, hay que calendarizar, hay que colocar tiempos, ¿no? De las metas, por supuesto, indicando el flujo de inversión requerida para cada una de ellas, por supuesto, con énfasis en el plan operativo anual. Diseñar los proyectos específicos, los que le comentamos en el paso número 1, que requieran ser desarrollados y financiados. Y el paso número 5, establecer los procedimientos que puedan, digamos, de puesta en marcha del plan operativo y, por supuesto, anual y monitoreo y evaluación correspondiente. Entonces, para formular el plan de acción necesitamos estos pasos, ¿ok? Vamos entonces ahora, el plan de acción, por supuesto, supone el desarrollo de los proyectos de factibilidad y definidos para llegar a construir o implementar determinadas obras o equipos. Entonces, todos estos proyectos se deben sujetar a las normas y especificaciones técnicas que establece en este caso la municipalidad provincial, ya sea desde el punto de vista de estos órganos como la DGESA del MINSA y otras autoridades competentes. Nos vamos ahora a lo que es la ejecución y monitoreo del plan. Ya tenemos el plan, ahora viene la ejecución y el monitoreo del mismo, ¿no? Entonces, pasos para poner en marcha el plan de acción, ¿no? Pero digamos, para poner o para implementar o poner en marcha el plan de acción,
es necesario tener en cuenta que es una transición, ¿ya? La transición del momento de la formulación a la ejecución. Y se lleva a cabo, por supuesto, diseñando un plan operativo anual. Entonces, la ejecución del plan operativo anual del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos requiere, en primer lugar, de la aprobación del presupuesto ante las instancias correspondientes. En este caso, de la municipalidad, el Consejo de Regidores de la municipalidad, ¿verdad? En segundo lugar, se necesita establecer acuerdos específicos de cooperación que se pueden haber ido trabajando durante el proceso de formulación del plan. Y en tercer lugar, la puesta en marcha del plan siempre exigirá, o del PIGARS, exigirá que la municipalidad, provincial juegue un papel de liderazgo, ¿no? O sea, no de observador, sino de presente, de líder, por lo menos hasta que el proceso se consolide. Los pasos recomendados para poner en marcha pues, el plan de acción a través de lo que es el plan operativo anual, pues ustedes lo pueden visualizar en la pantalla como es el paso número 1, es identificar y comprometer al líder o grupo promotor inicial defendiendo a la institución, la dependencia de las personas. El paso número 2 es establecer los acuerdos específicos y mecanismos de trabajo entre instituciones involucradas, o sea, convenios, alianzas, acuerdos, contratos. El paso número 3, formular un plan operativo anual con detalle de las actividades y el flujo de caja mensual, indicando por supuesto esos responsables, los productos a obtener por cada actividad y sus respectivas fuentes de financiamiento. Y el paso número 4, realizar la puesta en marcha del PIGARS en acto público y con presencia de los medios de prensa para difundir y por supuesto, conciliar el interés amplio pues de la población local. Entonces, es importante que se tomen en cuenta todos estos pasos para justamente poner en marcha el plan de acción. Ok, el monitoreo y evaluación del plan de acción y avances respecto a los objetivos generales del PIGAR es una tarea que se debe realizar de modo abierto y participativo. O sea, el monitoreo del plan de acción se realiza teniendo en cuenta, ¿verdad? Como marco, pues como referencia, el mismo plan de acción y el plan operativo anual. Sin embargo, es necesario también considerar que no solo se trata de monitorear el cumplimiento o desviaciones de las actividades, sino también de chequear los avances generales en relación al cumplimiento de los grandes objetivos trazados y la eficacia y, por supuesto, la eficiencia en el uso de los recursos para ese fin, ¿no? Entonces, la definición de indicadores es de vital importancia para desarrollar un adecuado plan de monitoreo. En este caso existen listas amplias de indicadores más comunes, ¿no? A continuación te voy a presentar algunos en la guía que te hemos dispuesto en la plataforma. Se encuentra pues una lista de indicadores, hay muchos más, pero te coloco algunos ejemplos para que lo tomes en cuenta, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos indicadores, ejemplos de indicadores generales, como la cantidad de residuos que se generan por persona y por día, indicadores operacionales, en el caso para lo que es servicio de barrido, la cantidad de barrederos efectivos al mes, entonces igual al número de barrederos efectivos por mes, indicadores operacionales, lo que tiene que ver con los servicios de recolección, por ejemplo, puede ser un indicador cantidad de residuos domésticos recolectados al mes igual a tonelada. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, esos son algunos ejemplos. Es importante que tengan en cuenta, es importante destacar, o sea, y que quede muy claro para los planes de acción y el plan operativo anual. No necesariamente tienen que comprender todos los indicadores existentes. No, nada que ver. Se tiene que realizar una selección de aquellos que sean relevantes, que sean apropiados y que estén directamente relacionados con los objetivos y metas que nos hemos trazado, ¿verdad? En el proceso de formulación del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos. Bueno, con esto, con lo que es este punto, pues hemos terminado con lo que es el módulo número 1 de este programa de especialización. Agradecidos por su
digamos, disposición y tiempo. Le damos gracias a través en este caso, la Academia CCOA Perú por su atención y espero que les haya gustado e interesado la información compartida. Gracias.